Tiempo para la actualidad, tiempo en este caso para el análisis de la actualidad política. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a Maite Esporrín, candidata del Partido Socialista a las primarias del PSN para realmente regir los destinos de la capital navarra. Ya saben, Maite Esporrín y Miguel Pozueta. Hoy hemos charlado con ella y sobre esa entrevista va a versar parte de nuestra tertulia con José Javier Echeverría, José Félix Collazos y Pilar Aramburo. ¿Qué tal, José Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pilar Aramburo, ¿qué tal, Pilar? Hola, buenas Bienvenida tardes. También. Muy buenas Encantada de tardes. estar con Y José vosotros. Félix Collazos, ¿qué tal, José Félix? Muy bien, buenas tardes. Amaya. Bueno, analizamos los diferentes planteamientos que nos ha ofrecido hoy en el programa Maite Esporrín. Le hemos preguntado si ella realmente era la regeneración del Partido Socialista, la política de pactos, los proyectos que plantea para la ciudad. Nuestros contertulios han estado muy pendientes de esa conversación. ¿Con qué os quedáis? ¿Es Maite Esporrín, por ejemplo, la regeneración para el Partido Socialista? No lo sé. Bueno, es una incógnita todavía, ¿no? Pero visto desde fuera, Maite en la entrevista ha querido jugar a todas las bazas, ha querido jugar a la experiencia, ha querido jugar a la regeneración. No sé, ella puede ser la experiencia, ella lleva trabajando en la corporación tiempos, pero no es una cara nueva, ni entiendo ni siquiera por edad ni por trayectoria que Maite suponga la regeneración. Si puede apostar a la baza y el otro día comentábamos que la experiencia siempre es importante y es un grado, ¿no? Pues es que la experiencia también puede estar detrás y no en primera línea. Lo que Maite Esporrín vaya a hacer cuando en el ayuntamiento, si es elegida o si pasa a la oposición, todavía vamos, es un misterio, ¿no? O sea, si ella va a hacer esa regeneración. Lo que me ha sorprendido es que, sin embargo, tampoco había muchas nuevas propuestas en la entrevista, en las respuestas que te ha dado Maite esta tarde. Hemos preguntado acerca del modelo de ciudad, de la política de pactos. No ha quedado muy claro porque acuerdos con todos los partidos podría ser posible sin líneas rojas. José Javier. Se hace muy difícil valorar a alguien de un partido ajeno, como quien dice, en un proceso interno y más si no sabemos ni siquiera, es decir, es una campaña electoral interna, esto de las primarias pues se pone de moda, parece que es más democrático, que es más plural y al final son guerras de familias, ¿no? Ahí ya pues hay unas votaciones que seguramente por las proximidades podrían acertar a un 95% seguramente los resultados de esas primarias porque bueno, pues son familias dentro de organizaciones políticas. Entonces, bueno, ni sabemos si va a ser ella la candidata. En teoría ahora debería estar haciendo una campaña, no tanto para decir lo que va a hacer cuando sea candidata, sino lo que le diferencia del otro candidato dentro del mismo partido. Ahí tampoco una cosa muy interna para ellos. Sí que es verdad que luego ya ella, haciendo el discurso de yo he ganado y yo soy la candidata, un poco como si fuera ya campaña electoral dentro de las municipales, pues entiendo que el PSOE, con su historial, pues tiene muy difícil plantearse en los nuevos tiempos de la política, de la transformación, de la regeneración. Está en una situación un poquito complicada y sobre todo que ya ese jugar a no me posiciono y así el día de mañana, según mis votos, puedo apoyar al que quiera. Yo creo que es una época de mojarse en un sentido o en otro y es una situación que lo tiene muy complicado estratégicamente. Bueno, nuestra obligación es preguntar, ¿no? Y pedir a los políticos que se mojen y nos den datos de por qué se le puede elegir a una persona o a otra, ¿no? En general, lo hacemos, por supuesto, con todos los candidatos, líderes, sea del partido que sea. Pero encuentro en este tiempo preelectoral pocas respuestas de los partidos claras. No solamente pocas respuestas, es que yo lo que tengo la sensación es de que ha habido una huida en las preguntas en general y esto me preocupa. Igual era predecible, porque realmente el tema de las primarias es complejo y más como han empezado estas primarias, que han empezado con una bronca feísima cara a la sociedad, en la que realmente lo que tendría que haberse hablado, en todo caso dentro y discretamente y amablemente, pues resulta que ha sido como a cara de perro y en los medios de comunicación. Entonces eso es un comienzo tristísimo. Y luego cuando ya se plantea un poco los objetivos de cada cual,
y se está partiendo de esa descalificación y todo esto, que a mí me parece que es muy negativo. Pero por otra parte, pues lo demás es que es predecible cuando todavía no quieren ni configurar un proyecto, o sea, no ha habido un programa que haya ni propuesto. Entonces me alarma muchísimo el decir, yo como seré muy permeable a todas las personas, bienvenidas todas las ideas. Mire, todas las ideas no pueden ser bienvenidas. Hay unas que encajan en un proyecto político, y este proyecto político, si usted viene aquí, vendrá por algo, ¿verdad? Pues dentro de este proyecto usted puede tener matices que aportar, ilusión que poner, trabajo incluso, pero no me venga con que cualquier idea me viene bien, porque igual me dice usted un disparate y yo allá voy, de kamikaze. Y esto es lo que me está alarmando en este momento, en esta diatriba que hay en Pamplona, que además tanto en el grupo político del PSOE en el Parlamento, del que proviene Maite ahora, como en el ayuntamiento al que va a acudir y tendrá que hacer un equipo también, pues ha habido pues unas situaciones de cambios sustanciales en lo que significaba una posición, y esto crea alarma social. A mí me ha creado alarma social a lo largo de todo este periodo muchas cosas, desde proyectos como bueno, a mí el de Donapea me parecía que era absolutamente algo importante para Navarra, y 200 puestos de trabajo se han ido al garete. Esa Pero ampliación del campus de la universidad en esos terrenos, sí. que al ¿Por final el Partido qué? Socialista en Pamplona lo Eran rechazó. realmente razones jurídicas, limpias, claras. Es que no era nada de eso, es que empieza a haber bueno, de hecho, cuando luego está el tema de San Sebastián ya no hay problema, o sea, es que esto no es lógico. Pero tantas cosas, a mí me preocupa mucho también ahora en este momento ese rechazo de los presupuestos sin leerlos, cuando esto significa una pérdida, realmente algo que luego puede argumentar el equipo de gobierno, y no es que esté al 100% con el equipo de gobierno, pero puede decir, mire, me lo han recortado ustedes, luego no me digan que no puedo hacer. Pues es una cosa que se le está poniendo en bandeja, cuando si te pones a un presupuesto que es muy legítimo, no se propone realmente argumentado con razones y con líneas presupuestarias y contrapartida. Mire, yo haría esto, pero tengo esta contrapartida. Pero en vez de esto es el decirlo fácil. Mire, que no me lo traiga usted ni me lo desempaquete, que voy a decir que no. Esto me parece demencial en una sociedad y en una democracia. Y a esto se está jugando con tal de plantear unas posiciones muy polémicas. Esto es negativo para la sociedad. Y luego venimos donde venimos y caeremos donde caeremos. Bueno, y los datos, ¿no? También comentábamos con la candidata, bueno, cómo ha descendido en apoyos, en este caso el Partido Socialista, de esos 5 concejales en 2003 a los 4 y a los 3 actualmente, ¿no? Es un descenso considerable. Sabemos que el panorama político está variando muchísimo. Si atendemos a las recientes encuestas, puede cambiar todavía muchísimo más, ¿no? ¿Qué se les exige a los partidos actualmente, bueno, para remontar o quizá plantear otros sistemas, ¿no? Porque está claro que, bueno, la ciudadanía ya reclama otras cuestiones. La ciudadanía reclama nuevas formas de hacer política, un compromiso ideológico claro, que no de tumbos, es de una línea ideológica efectivamente clara, y bueno, y que llegan otros tiempos y que realmente esas palabras, que también lo he oído decir a Maite, sean auténticas, de que lo importante es trabajar para el servicio de los ciudadanos y que eso es lo que importa, sea quien sea, y evitar personalismos. De todas formas, ahora que dices de apoyos, yo no quería dejar pasar que parte de la crisis tan fea que han tenido, he comentado por compañeros del Partido Socialista, ha sido porque Maite, antes de los tiempos del proceso electoral, recogió las firmas, y hay malestar en el propio Partido Socialista porque hay gente que se la dio y ahora no la puede quizá haberla dado que si hubiera presentado Pozueta, o porque consideran que ya la comprometieron antes de tiempo. Y esto yo creo que también hay que decirlo, porque me han comentado compañeros, y ese malestar que hay ahí. Bueno, ese es el recorrido de momento de las primarias del Partido Socialista. Otras formas de hacer política es la que plantean también, bueno, todos los grupos, ¿no? Pero el nuevo grupo político, agrupación política, que es Podemos. Precisamente ayer Joan Josep Bosch fue el protagonista de nuestro programa de entrevistas cara a cara con su compañero Roberto Cámara. Si os parece, vamos a analizar esa conversación y también, por supuesto, vamos a diseccionar las palabras de uno de los líderes, podríamos decir así, de Podemos.
Todavía no han anunciado oficialmente que se presentarán a las elecciones forales de mayo y los sondeos les sitúan ya como primera fuerza. Incluso sin candidato cuentan con un gran respaldo social. Muchos de los que estamos en Podemos no nos hubiéramos planteado nunca actuar en política si no hubiéramos creído que ya no podíamos confiar más en aquellos que decían que hablaban en nuestro nombre, que decían que nos representaban y que después de muchos desengaños, después de muchos incumplimientos de programa, después de muchas promesas incumplidas y después de muchísimos casos de corrupción, nos llevaron a la conclusión de que era insoportable. Aunque se cumplieran los pronósticos de las encuestas, Podemos tendría que pactar para poder gobernar. Los pactos, aseguran, los decidirán las bases de cada comunidad. Aunque si van en contra de los principios generales de Podemos, las decisiones podrían ser revocadas por la Asamblea Nacional. Revocaría aquellos eventuales pactos que fueran claramente en contra del programa de Podemos. Y el programa de Podemos es fácil de entender, habla principalmente de recuperar el cumplimiento de los derechos humanos en España, que muchos de ellos están viendo a día de hoy vulnerados. Se muestran críticos con las políticas llevadas a cabo durante años y aseguran que la situación económica de Navarra es muy delicada. La deuda queda y cuando este gobierno marche, el que le toque gobernar se va a encontrar con unas arcas absolutamente vacías y dices, ¿es peor que la que esperamos? No, es que es horrorosa. Mirad la página 40 del informe de Comptos, veréis las cuentas al cierre de 2013 con un balance técnicamente en quiebra. Son partidarios de preguntar a la ciudadanía los asuntos relevantes, se muestran favorables a paralizar las obras del TAF y defienden la transitoria cuarta porque consideran que los navarros son quienes deben decidir sobre su futuro. Bueno, fortalezas y debilidades de este partido, que como todos sabemos, en principio puede irrumpir en el escenario político de nuestra comunidad si se atiende a los estudios que acabamos de conocer, el Navarrómetro, con esos 18 posibles escaños en el Parlamento de Navarra. Algunas de las ideas que ha lanzado Juan José Bosch, aunque no se ha dado un programa concreto de lo que puede suponer la política económica, fiscal, la relación entre las diferentes comunidades dentro de nuestro país, la cuestión catalana, la cuestión del País Vasco. Hay, algunos interrogantes, pero vamos a ver un poquito las fortalezas y debilidades en función de lo que nos ha dicho, ¿no, Juan José Bosch? José Javier, ¿con qué te quedas de ese discurso? ¿Y crees realmente que es posible decidirlo todo en asamblea con esa fórmula abierta que plantea Podemos? Un poco lo que decía antes respecto a las primarias, todavía es mucho más exagerado en el discurso asambleario. Hay un concepto que se utiliza mucho, que cuanto más asambleario, más democrático, y la experiencia nos demuestra que una asamblea muy amplia, no organizada, puede ser perfectamente manejada por un grupo dentro de esa asamblea muy bien organizado. Entonces, simplemente un 10% de los miembros de una asamblea, si previamente tienen decidido la posición que van a adoptar en esa asamblea, acaban ganando la mayoría de las votaciones que se celebran en esa asamblea. Eso es un dato que la ciencia política lo puede corroborar, y esa es un poquito la línea. Es decir, no tenemos estructuras muy formales, muy de garantías de los militantes, del derecho al voto, del derecho a decidir, etcétera, etcétera. Tiene un carácter muy amplio. Podemos, muy aparentemente democrático, pero luego tiene una estructura muy jerarquizada, muy de concentración de todo el poder en un número muy reducido de personas. Eso se quedó en evidencia en su propio Congreso, donde había dos líneas en las que, pues acabó ganando por eso mismo que estoy diciendo, es decir, la estructura organizada que hizo una apuesta por un poder muy concentrado. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que permitir que Podemos se vaya estructurando territorialmente significa perder el control de la estructura de Podemos. Es decir, la gente que está en Madrid, que es los que han creado lo que yo considero un experimento universitario, pues bien apoyado por los medios de comunicación, y ahora empiezan a pagar la moneda de ese crecimiento brusco. Es decir, yo creo que no querían que se produjera un sorpaso por parte de Izquierda Unida respecto al PSOE, introducen a Podemos, esa es mi teoría muy loca de estas que suelo tener yo, y de repente ven que es Podemos el que pasa al PSOE, y entonces ahora cambian la estrategia y ahora todos los parabienes que recibían, esas mismas cadenas están entrando a cuchillo respecto a Podemos. Ese aspecto, bajando al plano concreto de Navarra, lo que nos significa es que difícilmente van a permitir que se creen candidaturas municipales con las siglas Podemos, y
me costaría mucho creer que permitan que se cree una candidatura al Parlamento de Navarra con la sigla Podemos. Su apuesta como estructura muy centralizada del poder es que su victoria sea en las generales. Y todo su discurso anticasta, antipartidos tradicionales, caería por tierra si en el Parlamento de Navarra se tienen que retratar y tienen que unirse, por ejemplo, al Partido Socialista, etcétera, etcétera, para que UPN no gobierne. Esa obligación de posicionarse, es decir, si le voto al Partido Socialista, se me va el discurso, y si no le voto, permito que gobierne UPN. Eso que otros partidos han tenido que pagar durante muchos años, ellos son conscientes y no quieren asumir ese riesgo. Entonces, van a apoyar candidaturas donde su nombre no aparezca, pero donde sí que van a intentar que sus personas estén bien colocadas sin ningún efecto negativo para lo que es su gran proyecto, el gran proyecto de Pablo Iglesias, que es obtener unos buenos resultados en unas generales a nivel del Estado. Los grupos van aumentando de 400 a 1000 en el último año, a la espera de conocer su programa. ¿Qué le falta, no? ¿Veis a este fenómeno universitario, según dice José Javier Echeverría, fenómeno sociológico, político? ¿Creéis realmente que esta fórmula asamblearia es posible en nuestra sociedad? Yo el principal problema que veo a las fórmulas asamblearias es que son inoperativas. Fundamentalmente es muy difícil, efectivamente, un funcionamiento. Lo que apuntaba José Javier, que efectivamente es una realidad que es manipulable, pero eso es lo mismo, y lo mismo también se puede hacer en los partidos tradicionales, o sea, que un grupo se organice para ganar y conseguir cosas. Yo sí que veo, efectivamente, como apuntaba José Javier, el descenso a la realidad, primero, una estructura, y llegar a estructurarse va a ser difícil, se van a tener que enfrentar a la realidad, y lógicamente cuando lleguen a la política van a tener que mancharse las manos, en el mejor sentido de la palabra, y tocar la realidad. Desde luego, tampoco, a pesar de que su ambición sí que es efectivamente presidencialista y hacerse con el gobierno del Estado, y que quizá no les interese, porque, entre otras cosas, porque no tienen mucho control con las personas que vayan a ir a los lugares, claro, en los territorios. Es decir, ¿qué control tienen de que se les metan? Se hablaba ya que había mucho, que se estaban metiendo, ¿no?, mucha gente en Podemos, y que hacía un cierto intrusismo ideológico, ¿no?, gente que quería manejarlo. Ese va a ser su principal problema, efectivamente, las personas que entran, pero yo me extrañaría mucho que dejen pasar la oportunidad de los estudios que les están dando, efectivamente, toda esa representación, que dejen perder esa oportunidad de tener representaciones locales. Sí. Me extrañaría, aunque es verdad que es un gran riesgo para la organización y para la ruptura esa romántica de ese fenómeno que son. ¿Encontráis mayor moderación quizá en su discurso? Juan José vos lo comentaba aquí en Navarra Televisión, también en otras entrevistas con otros compañeros, pues que quizás sí, ¿no? Ha habido cierta moderación en su discurso. Que lo que han encontrado es que hay tal situación, la que se ha creado socialmente, que han encontrado muchísimas adhesiones, muchísimas más de las que pudieran ni soñar. Y por otra parte, eso les obliga a tener una estructura. Y claro, lo de la estructura es, como comentaba José Javier, es real el que el tema asambleario es muy complejo y que es manipulable. Esto toda la vida lo hemos estudiado en ciencia política, pero es que además lo hemos comprobado a lo largo de la vida los que ya tenemos bastantes años. Y yo que participé del centralismo democrático, pues no era muy diferente. Es decir, a veces queremos llenarnos la boca de democracia y de participación, y sin embargo, utilizando las estructuras participativas, puedes estar, sin embargo, inoculando el poder y obteniendo los resultados que tú estás pretendiendo, y encima lo estás utilizando y maquillando alrededor de una estructura de este tipo, lo cual es peligroso. No quiero decir, y en este momento tengo que salir a decirlo, que estas personas en sí me parezcan peligrosas, ¿no? Me parece sanísimo que en este momento haya tal catarsis en la sociedad, en el sentido de hartura de los modelos políticos de partidos que se están dando, con lo que significa sobre todo y ante todo la corrupción. Una corrupción que se ha extendido en todos los partidos políticos de un modo bochornoso. Y cuando hay tiempos de escasez y de recursos duros, como los que está viviendo la mayor parte de la sociedad, que ha retrocedido en sus recursos reales, resulta que hay personas que no solamente están nadando en la abundancia, están repartiéndose tarjetas, hoteles, prebendas,
leyendas y bochornos a lo largo de toda la estructura de lo que ha sido la oficialidad política. Esto ha creado tal revulsivo que en este momento aquí tenemos Podemos. Podemos tiene en principio esa salud primera de decir de esto no quiero, aunque efectivamente en una bandeja amplia de personas habrá alguna que podrán sacarle siempre colores, pero de entrada lo que sí me parece es que la posibilidad de estas personas es de ir haciendo militancia como se ha hecho en todos los partidos, es decir, conociéndose mucho y poniendo condiciones a las personas que vayan a participar de salud social. Yo la política no la concibo como una encuesta, que tú haces la encuesta y la opinión mayoritaria es la que tú plasmas en tu programa. Claro que no. Yo lo planteo, hablábamos antes al yo lo planteo como de una ideología. Yo tengo una ideología Tiene que tan haberla. rara y tan exclusiva que Sí. seguramente que igual ni me votaría yo a mí mismo si me presentara en las elecciones. Pero lo que me refiero es Hombre, tú y tus parientes saldrían. no, bueno, algunos de los de Oteiza sí que me votarían, esos me votarían. Pero lo que me refiero es que si uno analiza la trayectoria, y ahora los que la apoyaban se están encargando en ponerla en evidencia, lo que defendía Pablo Iglesias en sus orígenes ahora, se transmite que con el objeto de obtener el mayor rédito político en unas elecciones, Claro. lo que está haciendo es adaptar su discurso para que planteamientos que le restarían votos, los que tenía inicialmente, trate de los neutralizarlos. va eliminando, Pero fíjate cómo y quedó ya el llega otro a la día, segunda parte. Es decir, la última entrevista que Con Ana que le Pastor, por hicieron ejemplo, el otro era- día fue tremendo, ¿no? O sea, pues, le pues dejó- tuvo una con el follonero que a mí me pareció mucho más dura para él, Esa en no cuanto la que el vi yo. discurso era, ¿qué opinas sobre temas concretos? Salario, ¿cuánto es la indemnización por un despido improcedente? Tan sencillo como eso, es decir, mantener los 45 días por año trabajado que había antes, que no es Sí. ninguna locura, pero Sí. simplemente eso. Él dice, no, cuando lleguemos al poder nos reuniremos con los políticos, con los economistas, con los que Eso y le lo dijo. decidiremos. Eso le dijo a Ana Pastor. Esto Entonces, te puede votar quedó... todo el mundo, te puede votar todo el mundo Sí, y ya sí, decidiremos. No, no. sí. Bueno, Yo pues lo que quiero votar hablamos, ¿no? a La alguien falta que de... piense Esto como es- En este yo caso, las quizá creo. de debilidades concreción, están pero ¿se ahí, puede las entender quizá debilidades al ser un están ahí. partido nuevo que está echando a andar o Sí. no? ¿Es ser demasiado inocente en ese sentido? ¿Es una estrategia política? Y con esto, bueno, cerramos ya Es una nuestra estrategia tertulia de hoy. política. Lo que pasa es que tampoco, no gustándome del todo, también creo que tienen derecho a encontrar su espacio. Es decir, es un partido, está testando, tiene una vocación mayoritaria, tiene una vocación además de querer cambiar la política de todo y bueno, testa los ciudadanos qué quieren efectivamente, qué es la nueva política y qué quieren los ciudadanos en este nuevo tiempo. Yo tengo que decir de todas formas que micrófonos se le han puesto a todos los partidos políticos. Lo que pasa, y espacios a la televisión, lo que pasa es que ellos han sido muy inteligentes en el uso de ese espacio. Es decir, el producto, veremos si tienen un buen producto, en ese sentido real, pero desde luego la comunicación la tienen estupenda y ellos han vendido muy bien sus ideas y son muy claras. Además, porque no solamente hay un hartazgo, como decía Pilar, de los partidos tradicionales, sino que por aquí se va a romper el bipartidismo por partidos como UPyD o Izquierda Unida y efectivamente, o sea, han llegado ellos y ellos han sido los que han rodado, los que han cogido ese capital de esa sensación que ya estaba en la sociedad. Y algo de valor en ese sentido hay que darles, no los han construido tampoco artificialmente. Bueno, nos quedamos con estos esquemas, con estos planteamientos en relación con bueno, las ideas que nos lanza una de las candidatas, Maite Esporrín, en este caso para el Ayuntamiento de Pamplona, desde el Partido Socialista de Navarra, y por supuesto también las ideas que vamos conociendo paulatinamente que aporta Podemos. José Javier Echeverría, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias, Pilar Aramburo. Bueno, dos personas que además han tenido una gran trayectoria política, larga trayectoria. Y José Félix Collazo, siempre pendiente también de lo que sucede en el panorama Buenas nacional e tardes. internacional, por supuesto. Gracias y buenas tardes. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas.